Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras, justamente este viernes 3 de enero. Ya el año inició y también los problemas y todos los retos que tienen los diferentes sectores y especialmente todos los hondureños en este nuevo año. Lo que necesitamos es una actitud positiva, pensar bien en el país y seguir adelante, que los obstáculos no sean impedimento para que logremos nuestros sueños y metas. Les recuerdo que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.btv.com.hn, y también estamos en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook y de YouTube. Y por supuesto, conectados en vivo a través de Acción Radio, la 92.5 FM, Tegucigalpa, San Pedro Sula. Estamos en la 95.9 de La Ceiba, Santa Rosa de Copán, y la 95.1 Choluteca y el resto del país. Sin excusas para estar informado en estas 2 horas de Hola Honduras. Ya estamos listos también en Diálogo de Impacto. Vamos a abordar un tema muy importante y es el hecho de que ya a partir del 1 de enero también entra en vigencia justamente el tema del salario mínimo. Pero también sabemos que esto está ligado a los problemas vitales del pueblo hondureño. Y es que las encuestas en el 2024 resultaron que el desempleo es el principal problema que mantienen los hondureños. Y esto pues viene ligado también a la migración. Y las últimas decisiones de la presidenta, las últimas declaraciones pues han puesto en vilo y mucha preocupación en los diferentes sectores. Ya está aquí con nosotros el presidente del Colegio de Abogados para conversar y también gerente legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para tratar esos temas, porque necesitamos opiniones de los sectores para ver qué podemos ofrecer realmente de opciones. No se trata de imponer, se trata de dialogar y es lo que hace falta en este país, en los diferentes estratos sociales. Vamos con Diálogo de Impacto. Bueno, es que a partir de ese 1 de enero ya entró en vigencia el salario mínimo, el nuevo salario mínimo fijado para el 2025, pero con esto también trae muchas repercusiones. Tiene capacidad la empresa privada de absorber este tipo de aumentos. ¿Qué va a pasar con los altos índices de desempleo? ¿Cómo atraer la inversión? Y es que si recordamos, fue justamente el 21 de marzo del 2024 que la Comisión Tripartita acordó el aumento del salario mínimo tanto para el 2024 como para el 2025. ¿Qué sucedió? Pues los incrementos oscilan entre 5.5 y 7.5% para el sector trabajador de la empresa privada. Y esto depende de los rubros, depende de la cantidad de empleados, es toda una tabla. Pues el nuevo salario mínimo vigente será vigente justamente a partir de este 1 de enero del 2025. Y esto pues es una disposición que se acordó entre el sector gobierno, la empresa privada y el sector trabajador. Según la Secretaría de Trabajo, el salario mínimo promedio para los hondureños debería de ser de 13.156,53 lempiras. Este debería ser el salario promedio. Pero son situaciones que vamos a analizar también. Pero ¿por qué hay diferencias entre el salario mínimo del Estado, vea usted, y de la empresa privada? Y esa es una de las grandes dudas que vamos a resolver justamente en este tema y que vamos a conocer en este programa, justamente porque vamos a hablar con el actual presidente del Colegio de Abogados y también gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el abogado Gustavo Solórzano, que él maneja muy bien esos temas y sus preocupaciones también sobre las últimas declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, donde está condicionando el cierre de la base de Palmerola a cambio pues de que se eviten las deportaciones masivas de hondureños. Les comento, ayer solamente en Guatemala
Llegaron 4 aviones repletos de personas, ya los primeros deportados del 2025. 4 aviones llenos llegaron a Guatemala ayer, deportados de Estados Unidos. Recordemos que eso tampoco es una política solamente de un gobierno, es una política de Estado. Y han sido más bien los gobiernos demócratas los que más han deportado hondureños. Lo más importante en todo esto es conocer la opinión de los sectores y que se establezca un diálogo permanente para buscar una mejor solución. Antes de iniciar con nuestro invitado, vamos a esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto sobre este tema. A 15 días para que finalice este año, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada les pide a sus agremiados cumplir con la ley del salario mínimo y aplicar los ajustes correspondientes ya negociados para el 2025 según el número de empleados. Todas aquellas empresas que empleen de 1 a 10 trabajadores deben de realizar un ajuste dentro de lo que son las planillas de 5.5%. con un salario mínimo promedio de 12.191.70. Las empresas que se consideran pequeñas y que empleen entre 11 a 50 trabajadores, también un porcentaje de 5.5% para un salario mínimo de 12.636.50. Las medianas empresas, que son aquellas que emplean entre 51 a 150 trabajadores, un ajuste de 6.5% y un salario promedio entre todas las escalas de 14.933.50. Y finalmente, las grandes empresas, que son las que tienen de 151 trabajadores en adelante, el ajuste es del 7% o el incremento en realidad al salario mínimo, porque no es ajuste, es de 16.910.90. El director ejecutivo de la cúpula empresarial asegura que las empresas deben aplicar a partir del 1 de enero el nuevo ajuste al salario mínimo. Este año no hubo comunicado oficial del gobierno como en otros años. Entonces el sector, para que no haya problemas con las empresas, estamos comunicándole para que hagan los ajustes a partir del 1 de enero de este año y no haya ningún problema con los trabajadores en ninguna rama o ninguna actividad económico del país. Los representantes del sector privado aseguran que la nueva negociación del salario mínimo se hará en noviembre del 2025 para fijar el ajuste para el 2026. Así está establecido en la legislación nacional. Será hasta noviembre que la Secretaría de Trabajo convoque a las partes para una primera reunión, poder revisar los parámetros macroeconómicos de productividad y poder empezar las negociaciones de un salario mínimo nuevo que nosotros desde el sector privado esperamos que sea nuevamente un acuerdo plurianual de beneficio para la población. El nuevo ajuste salarial para el 2025 es el siguiente. De 1 a 10 trabajadores, el ajuste será del 5.5% para un salario promedio por trabajador de 12.191 lempiras con 70 centavos. De 11 a 50 trabajadores, el ajuste es del 5.5% para un salario promedio de 12.636 lempiras con 50 centavos. De 51 a 150 trabajadores, el ajuste es del 6.5% para un salario promedio por trabajador de 14.933 lempiras con 50 centavos. De 151 trabajadores en adelante, el ajuste es del 7% para un salario promedio por trabajador de 16.910 lempiras con 90 centavos. Ante el temor que existan cambios en los porcentajes del ajuste al salario mínimo ya negociado para el 2025, la empresa privada les pide a sus agremiados aplicar ya lo pactado, que ronda entre un 5.5% a un 7%, el cual entra en vigencia a partir del 1 de enero. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Y es que este tema tan importante pues se ha visto opacado casi siempre por temas políticos. Pero a nosotros aquí en BTV nos interesa temas que afectan o que benefician a la mayoría de la población hondureña. Ya está aquí con nosotros justamente el presidente del Colegio de Abogados y también el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el abogado Gustavo Solórzano, a quien le agradecemos. Feliz año, abogado, y gracias por estar aquí con nosotros en BTV. Muchísimas gracias por la invitación y feliz año también para usted, licenciada Emma, y para toda la población hondureña, ¿verdad? Deseamos que este año 2025 se caracterice por algo, Dios primero si sea, que sea la certidumbre, que es lo que ha faltado en nuestra población y en nuestro país.
Y justamente por ello es que en el mes de diciembre se tomó la decisión de salir y comunicar justamente el tema del salario mínimo para que las empresas y en general los trabajadores puedan tener certeza de qué es lo que corresponde con el tema del salario mínimo, que siempre genera mucha expectativa a inicio de cada año. Sí, yo creo que aquí es este tema que lamentablemente se ha visto como medio opacado, pero sí que tiene muchas repercusiones, porque sabemos también de que no es lo mismo a una gran empresa, a una empresa mediana, a una pequeña empresa. Tiene mucho impacto económico. Sabemos que la economía, si bien es cierto, las cifras macroeconómicas andan relativamente bien, pero sí la situación ya microeconómica ya de cada microempresa, de cada empresa, es muy diferente. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. El hecho es de que sí hay un decreto, pero también qué opciones o qué pueden hacer esa pequeña y mediana empresa, porque sabemos que la gran empresa juega, pues, o sea, tiene mayores recursos, pero no la mediana y la pequeña y la microempresa. Bueno, aquí es un tema complicado. Nosotros hemos hecho en distintas ocasiones señalamientos en lo que es la mesa de salario mínimo, de que estamos fijando lo que son las escalas salariales bajo incentivos incluso ya que no son favorables para las empresas. Porque en la manera como está estructurado el salario mínimo hoy en día y que usted puede ver la tabla, va a encontrar una brecha bastante grande entre lo que es una microempresa y una grande empresa. Sí. Y en muchas ocasiones la labor que desarrollan los trabajadores es exactamente la misma, pero por ejemplo en una institución financiera, que la mayoría pues tienen arriba de 151 trabajadores, usted se va a encontrar con un salario mínimo de 18,000 y tanto de lempiras. En cambio, en una microempresa puede encontrarse un trabajador con 12,000 lempiras. Tenemos una brecha ahí nomás de 6,000 lempiras. Entonces la pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque siempre se ha tomado como referencia el tamaño de las empresas. Una micro, que entendemos una micro por aquellas empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores, una pequeña empresa desde el punto de vista laboral y de fijación de salario mínimo que tiene entre 11 y 50 trabajadores y una mediana empresa que tiene entre 51 y 150 trabajadores. Esos son los parámetros y obviamente entendemos nosotros las dificultades que tienen la micro, la pequeña y la mediana empresa. Sin embargo, incluso en el año anterior se fijó un salario mínimo para la mediana y para la grande, que quiero hacer la referencia de que quienes más cumplen con el tema salarial son las medianas empresas. ¿La mediana empresa en Honduras es la que más cumple? Sí, eso estadísticamente hablando, ese grupo, pero es la más pequeña también. Si ya lo tomamos a nivel de referencias, es la menor cantidad de empresas que Estamos existen. hablando que son los menos de 50 empleados. Que son de 51 a 150. Y hacia abajo, que son las micros y las pequeñas, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que tenemos entre estas muchísima informalidad. O sea, usted puede encontrar muchas empresas en Honduras que tienen entre 1 a 50 trabajadores, pero muchas de estas no se han formalizado y esa referencia o estadística la encontramos nosotros tanto en el Instituto Hondureño de Seguridad Social como en el régimen de aportaciones privadas RAP. Los datos ahí de formalidad o que nos indican a nosotros cuáles son esas empresas que están cubriendo también con estas otras obligaciones colaterales son apenas de que llegamos a registrar un poco más de 600,000 trabajadores, sí, porque hay cerca de 200,000 trabajadores que forman parte del sector público, del cual también usted estaba mencionando recientemente. Según los datos del Seguro Social, el Seguro Social registra 850,000 personas. Ese fue más o menos el cierre del año 2024, que si lo comparamos con otros años, quiere decir de que hemos crecido muy poco en lo que es el tema de la formalización del empleo. Sí, 850,000 personas, bueno, es la medición porque sabemos que, y hay que aclarar. Son más trabajadores, son más obviamente. Trabajadores, sí. Pero aquí es interesante porque esto del salario mínimo es para la empresa privada, no para el sector público, porque aquí hay una gran brecha también, abogado, y son temas que a veces no se debaten, porque tengo entendido que es mucho más bajo el salario mínimo en el Estado que en la empresa privada. En el sector público hay que entender dos cosas, y esto ya lo digo como profesional del derecho que me he dedicado al derecho laboral. En primer lugar, en el sector público hay un grupo que está regido no por el Código del Trabajo, sino que se rigen por lo que es la Ley de Servicio Civil.
Y ese grupo de trabajadores estamos hablando que son todos los empleados de las secretarías de Estado o todos aquellos que forman parte de lo que es el gobierno central y quienes se rigen por lo que es el Código del Trabajo y que en este caso también se les aplica lo que es el tema del salario mínimo, son las instituciones descentralizadas. Y aquí estamos hablando de corporaciones municipales, institutos, empresas públicas. Ellos se rigen por Código de Trabajo y le es aplicable lo que es en este caso la ley de salario mínimo. Le aplica la normativa o las disposiciones que se dispusieron el año anterior. A quienes no le aplican son a los que trabajan con las secretarías de Estado o el régimen central o la parte central del gobierno, presidencias, secretarías y algunas instituciones desconcentradas. Y ellos tienen un régimen totalmente diferenciado, incluso en donde el salario es menor y existe en ello una diferencia. Entonces, la pregunta, como usted muy bien lo planteaba, es ¿por qué? Y al final, pues el Estado, así como hace su presupuesto, pues también las empresas. Y eso es lo que nosotros a veces, y se lo digo porque ya tengo más o menos yo trabajo en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada desde el 2016. A la fecha ya son 8 años y he venido participando ya en aproximadamente 5 mesas de negociación. Y siempre se trata de ver a la empresa privada como, bueno, a la mediana y a la grande hay que aumentarle lo más que se pueda. De hecho, si usted lo ve, y lo explicaba muy bien Alejandro en la entrevista previa, él decía que para fijar el salario mínimo es necesario 2 elementos. Número 1, el tema de la inflación, que en el año recién pasado fue de 3.88%. Y el otro tema es el tema de la productividad, que en este caso habría que determinarla, pero casi siempre la productividad anda máximo 1, 2 puntos. Quiere decirle que si fuera el 3.88 más el 1%, estaríamos hablando de 4.88%, un 5%, cerrémoslo. Y al final en la micro y en la pequeña empresa se terminó con un 5.5%, en la mediana un 6.5% y en la grande un 7%. La pregunta, y dirá usted, ¿por qué al final también se hacen este tipo de negociaciones bianuales o plurianuales? Y es, por lo menos se ha determinado que esto por lo menos genera certeza, que era lo cual yo le estaba conversando. Si nosotros estuviéramos en ese momento bajo un proceso de negociación de salario mínimo, de revisión en realidad de lo que es el salario mínimo, se tendría muchísima incertidumbre, sobre todo por la situación de país. Estamos en un año político electoral, un año en donde pues los políticos incluso juegan con temas tan sensibles en la economía hondureña como lo que es el tema del salario, y ya lo hemos vivido en el pasado, cómo en realidad sin ningún factor técnico ni económico se pueden llegar a fijar salarios que con porcentajes altísimos, y esto lo que le viene a provocar posteriormente es un comportamiento de la economía bastante inestable. Y al final quienes terminamos pagando las consecuencias de tomar medidas económicas que no se ajusten a la realidad hondureña somos todos los hondureños y hondureñas. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene entonces el desempleo, y dirán, subir el salario mínimo ocasiona desempleo. Si lo hacemos de una manera ordenada, si lo hacemos de una manera escalonada, técnica, pues se puede llegar a controlar todo eso. Pero hoy en día las empresas también le apuntan a otras medidas de cómo ser más productivos ellos con la tecnificación, por ejemplo, sobre todo en zonas como el agro, en actividades económicas como el agro, en donde se requiere mucha mano de obra, pero que también ha surgido mucho equipo técnico con el cual usted puede reducir la cantidad de personas y sustituirlas. Y esto al final pues termina repercutiendo en la empleabilidad, y las personas cuando no tienen empleo van a buscar algo que hacer, y muchas ocasiones lo que terminan haciendo es migrando del país. Por eso la dificultad también en el sector agrícola a veces de encontrar mano de obra calificada. Justamente nosotros el año pasado teníamos expertos en inmigración y nos decían de que se ha aumentado realmente la cantidad de hondureños que están migrando hacia los Estados Unidos. Antes hablábamos de 500, ahora estamos entre 700 y 800 hondureños que están migrando diariamente del país. Y esto al final, pues, y si vemos el sondeo del ERI, que para mí es una de las encuestas más creíbles que hay, con menos sesgo, señalan, es el desempleo. Por años tuvimos la seguridad, la inseguridad, pero en estos momentos
el mayor problema y la razón por la que los hondureños están migrando es por la falta de empleo. Y eso es una realidad y las encuestas y esto es algo que no podemos negarlo y eso deberían de ser los temas que debata, por ejemplo, nuestro Congreso Nacional, porque al final es ahí donde se definen todo este tipo de políticas. No hemos hecho nada por frenar migración y ahora tenemos un grave problema con Estados Unidos que tiene todo el derecho, porque Estados Unidos no va a afectar al hondureño que está legal, que paga sus impuestos. Con eso no tiene ningún problema. El problema es la migración irregular. Esa es la que tienen problema, que también son dos cosas bien aparte, ¿verdad? No es lo mismo una persona que migra, que tiene un trabajo fijo, que va a trabajar allá, que va a pagar sus impuestos, va a tener todo, a esa persona que entra ilegalmente. Entonces, el debate, ¿por qué lo ligo? Porque todo va concatenado. ¿De qué sirve aumentar un salario mínimo, por ejemplo, si esta empresa no va a poder pagar y va a tener que destituir empleados? Porque eso es lo que sucede cada vez que hay un incremento. Y esta es una realidad que sucede cada vez que hay un salario mínimo. Incremento. Un elemento importante también y sumado al tema que yo le expresaba, de que hemos creado más bien incentivos para que las empresas no crezcan. Nosotros le denominamos incentivos perversos. Ejemplo, le voy a colocar el ejemplo de una pequeña empresa que de repente le está yendo bien, una pequeña empresa entendiendo que es aquella que tiene entre 11 a 50 trabajadores. Pero resulta que esta pequeña empresa necesita contratar, ya está en 50, y necesita contratar un trabajador más. ¿Qué es lo que ocurre? No lo termina contratando. ¿Y sabe por qué no lo termina contratando? Aunque esto suene raro, no lo termina contratando porque contratar a una persona más hace de que esta empresa pase a ser ahora una mediana empresa. Y al ser una mediana empresa, su salario es mayor. Y le toca hacer el ajuste de los 50 trabajadores adicionales. Entonces, esto lo hemos venido señalando nosotros en estas mesas de negociación, que de que no es muy amplios y que deberíamos de permitir a las empresas su crecimiento. Por eso es que nosotros nos hemos quedado con aquel montón de micros y pequeñas empresas, porque no les permitimos crecer, no les permitimos desarrollarse desde el punto de vista laboral. Y al final no solamente hay que verlo desde el punto de vista de salario mínimo, hay que verlo también con otros factores. En la próxima semana vamos nosotros a estar anunciando, por ejemplo, el ajuste también en lo que es el techo de aporte a lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que también varió. Recordemos de que el año pasado, en el mes de mayo... ¿Viene ya un aumento del techo? Claro. La próxima Recordemos de que ya ese ya está fijado, ya el Seguro Social. ¿Cuánto es más o menos? El Seguro Social creo que es, no recuerdo el monto ahora, pero es un 5% adicional a lo que anteriormente se pagaba. ¿Por qué? Porque recordemos de que en el 2015, con lo que fue la Ley Marco, se había fijado una gradualidad para 10 años, en donde se iba a ir incrementando todos los techos, tanto en el régimen de salud como de invalidez, vejez y muerte. Se declara la inconstitucionalidad de la Ley Marco en el año 2022 y el Congreso Nacional se tardó 2 años en venir y crear una normativa que permitiera nuevamente venir y captar esos recursos para el Instituto Hondureño de Seguridad Social y también lo que es conocido como la reserva laboral. Esto ocasionó un impacto en las empresas el año anterior, porque habían pasado 2 años, habían transcurrido 2 años en donde no pagan el famoso 4%, en donde había reducido, hubo una reducción en lo que es el aporte al IBM y también un estancamiento en lo que son los techos. El año pasado, pues incrementa y se deja fijado dentro de ese mismo decreto que para el año 2025 también va a haber un incremento en lo que es el techo de cotización, tanto en invalidez, vejez y muerte, como en el régimen de salud. Es decir, adicional a lo que es el salario mínimo, las empresas también van a tener que pagar más ahora a la seguridad social, que está bien, siempre y cuando, pues esto también se retribuya, ¿verdad? Exactamente, recordemos. Porque justamente lo que estamos viviendo en estos momentos en el Seguro Social es una contraprestación, ¿verdad? Uno tiene que tener algo de vuelta. Exactamente, por ejemplo, ahorita tienen problemas serios con el sistema. Así es. Porque no lo dice, deberían de decirlo sinceramente. Mira, hay un problema con el sistema, si eso no es la primera ni la última institución que le pasa, pero no dice. Yo estuve en la Junta Directiva del Seguro y
Bueno, en primer lugar es un tema, no hay cita, su burocratización no hay es grande, es necesario modernizar al Seguro Social, es necesario hacer una vuelta de calcetín total de lo que es esta institución tan importante para el país y que al final termina representando un desagrado tanto para la empresa privada, porque es quien aporta la mayoría de los recursos, como para los trabajadores que también aportan otra gran cantidad de recursos. Al final aquí el Estado, que es el que toma las decisiones sobre lo que es el tema previsional y de salud, no aporta nada, son los trabajadores y la empresa privada y quienes hoy están fuera incluso de lo que es el sistema de gobernanza, de lo que es el Seguro Social, pues en realidad se sienten desagradados, porque los trabajadores son los que hacen uso. Al final el empresario lo que termina haciendo, o el empleador lo que termina haciendo, es mejor contratando una póliza de seguro privada para que la gente pueda tener atención. Un médico privado permanente para... Y queda ese sinsabor y voy a tener que pagar más, nos decimos, bueno, ¿por qué? Entendemos que la seguridad social tiene un costo, pero al menos deberían de mejorar en lo que es el tema de la calidad en la prestación de los servicios, tanto en salud como en la parte previsional y en todos los servicios que presta esta institución, que se ha quedado también concentrada únicamente en 2 ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Qué tan grave es qué tan deteriorada está la relación entre la empresa privada, clase trabajador y gobierno en el Seguro Social en estos momentos? No, al final fíjese que la decisión sorprendió, la decisión de nombrar una interventora sorprendió, yo creo que tanto al sector trabajador como a la empresa privada. No nos imaginamos de que iban a nombrar, porque al final, con todas las dificultades, la Junta Directiva del Seguro Social venía trabajando, existía armonía, yo estuve aproximadamente unos 6 meses, no estuve mucho tiempo, pero en mi opinión existía diálogo, existía una gobernanza que era mejorable en todo sentido, pero que estaba ahí. Eran sesiones larguísimas, yo creo que a veces también es un poco ingrato juzgar, porque sí eran sesiones hasta de 10, 12 horas a veces, tratando temas muy delicados. El problema con esta junta directiva, recordemos de que veníamos de un proceso en donde se había nombrado otra junta interventora que duró desde el 2014 hasta el 2022. Estamos hablando de 8 años que estuvo. Y todos sabemos qué fue lo que ocurrió con los miembros de la junta directiva anterior, en donde también habían representantes del sector privado y trabajadores. Y la junta directiva nueva que ingresa, que es en el proceso en donde yo estuve, pues éramos cautelosos. Nadie quiere problemas, todos queríamos lo mejor para la institución, pero con cautela, con responsabilidad. Y de esa manera fue agarrando, digamos, ritmo y fue agarrando cierto impulso. Nos toma por sorpresa la decisión de la presidenta de venir y de nombrar una junta interventora sin haber pues anunciado nada o sin haberse evidenciado algún problema como en el pasado. ¿No hubo una comunicación oficial previa? No, para nada. En lo más mínimo. No hubo una comunicación, se conoce el anuncio de la presidenta de nombrar la intervención dentro de lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social. De hecho, nuestra presidenta, la presidenta Anabel Gallardo, se comunicó para conocer algunas razones por las cuales fueron, y todo no fue por temas de corrupción que se nombra, sino por temas relacionados a la parte burocrática, tratar de agilizar. Y si bien se habían señalado temas incluso hasta de nombramientos, no eran nombramientos que hacía la Junta Directiva, era la parte administrativa. Entonces, hacia eso era lo que había que intervenir, hacia eso. Al final ya van a tener que presentar su informe ahora en el mes de enero, creo que eran 60 días y ya están justo por cumplir ese periodo de tiempo donde tendrán que rendir cuentas. Abogado, una reforma en el sistema administrativo? Se requiere. Del Seguro Social, pero este tema lo vamos a abordar después de pausa, para que vean que todo está ligado. O sea, el incremento al salario mínimo, desempleo, Seguro Social y también la parte de migración. Son los 3 aspectos y por eso es importante conocer el punto de vista de personas que conocen de estos sectores, porque vemos una óptica diferente, una narrativa diferente a lo que se nos ofrece. Pero más detalles de cómo va a ser este proceso, qué tan urgente es este proceso de reforma y modernización del Seguro Social. No nos cambie, que ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí con el abogado Gustavo Solórzano, pues él es el presidente del Colegio de Abogados y también gerente legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Con él hemos estado conversando sobre ese incremento del salario mínimo, donde nos ha revelado datos importantes. Uno es que es la mediana empresa la que es la más cumplidora en cuanto al pago del salario mínimo para los empleados. También hay una diferencia entre lo que es el salario mínimo de la empresa privada con el Estado. Son totalmente diferentes y esto ser por las situaciones que están, por la formación, o sea, cómo está compuesta realmente el Estado. Ha revelado también que justamente dentro de estas reformas también viene un incremento a las cotizaciones que se van a hacer al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que esto ya estaba estipulado y estos ajustes se van haciendo, no sé si cada año o cada 2 años, o sea, pero sí hay, como decimos, como dicen popularmente, el rompimiento de techo, ¿verdad? Que es lo que llaman el rompimiento de techos, porque se han mantenido fijas estas tarifas. Pero ¿qué tan importante y qué tan urgente realmente es hacer una reforma en el seguro social? Porque al final el seguro social es el pararrayo de toda el empleado público, el empleado del empleado de la empresa privada, porque sabemos que el Estado tiene otros institutos de previsión, tienen diferentes opciones, pero la empresa privada, en este caso, solamente tiene el seguro social como un instituto de previsión. Son muy urgentes. Al final, pues hemos venido conversando de esta junta interventora que se nombró por parte de la presidenta. ¿Ya hay acercamientos en ese sentido? No hemos, por lo menos nosotros como sector privado, no nos hemos reunido con ellos, les conocemos, sobre todo a algunos de los que quedaron ahí que también ya estaban, de hecho, dentro de la junta directiva como asesores. Y es importante que ellos tomen en cuenta un factor a destacar dentro de lo que es la reforma y que nosotros hemos venido señalando, es el tema de la gobernanza. Yo le pongo a 2 instituciones que son 2 instituciones hermanas desde el punto de vista de que recaudan aportes del sector privado y de los trabajadores, el RAP y el Seguro Social. Sí. Y vemos nosotros cómo en el RAP, en donde quienes asumen el control o el liderazgo de la gobernanza son tanto los representantes del sector trabajador como de la empresa privada, y ahí, si bien forma parte del gobierno, de su junta directiva, no ostentan la presidencia, simplemente integran la junta directiva. Y hemos visto cómo el RAP hoy en día ha crecido, es una institución con más de 30.000 millones de lempiras, es una institución que hoy en día tiene muchísima credibilidad, es una institución que se ha vuelto una opción financiera para todos nosotros como trabajadores. Es una institución que hoy en día, ante las altas tasas de intereses, está colocando dinero accesible a muchas personas. Y vemos el Seguro Social, una institución en donde también tiene los mismos integrantes, pero que su presidencia o su gobernanza siempre la ostenta lo que es el sector gobierno, la parte gubernamental, y no hemos visto los resultados favorables. Entonces, creo que si tenemos un buen ejemplo con lo que es el RAP, de que ha dado buenos resultados, deberíamos de tratar de pasar a un modelo similar. Debería quitársele el poder realmente que tiene el poder que ha asumido, y esto no es de ahorita, o sea, esto se ha venido manejando en las últimas décadas. ¿Debería tener el gobierno menos control sobre el Seguro Social para darle realmente...? Es que es una institución de los trabajadores, es una institución de los empleadores. Es una institución que nace bajo mandato constitucional. El artículo 142 manda de que tiene que crearse un Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es el que va a rectorar toda la seguridad social, pero que al mismo tiempo vemos como, usted mismo lo decía, han nacido otros institutos de previsión, que han venido a suplir lo que son las falencias en materia previsional que ha tenido el ISS. Lo que le digo no es que el gobierno no esté, lo que le expreso es de que es necesario de que su gobernanza sea una
gobernanza más fuerte, en donde en realidad no prime el interés político, sino un interés técnico. Es necesario de que el Seguro Social en realidad tenga una gobernanza que pueda tener certidumbre con el transcurso del tiempo, y eso es lo que le ha faltado. Ha sido, imagínense que durante el actual gobierno hemos tenido 3 directores ejecutivos y ahora una junta interventora. Es decir, prácticamente en 3 años, 4 personas que administrativamente son las que han venido y tomado decisiones dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y si vemos en el gobierno anterior, 8 años, una junta interventora que tampoco hizo una gran planificación a largo plazo, porque casi quedamos en un... Y con muchas dificultades, con muchísimas dificultades. Pero lo que vemos es que requerimos una reforma en realidad integral en materia previsional, pero no es una reforma impuesta por el gobierno, eso también hay que tenerlo claro, ni tiene que ser algo impuesto por la empresa privada, ni algo impuesto por el sector trabajador, tiene que ser algo totalmente dialogado, en donde las partes pues puedan señalar dónde están los puntos débiles y de esa manera pues tratar de fortalecerlo. En mi opinión, y se lo digo como conocedor del tema de la seguridad social, un tema importante en donde hay que centrarse en la reforma es en la gobernanza, tener un buen gobierno corporativo, una institución en realidad que le dé certeza a la población hondureña, porque ahorita hablamos, bueno, no es tanto un rompimiento de techo es cuando uno cotiza sobre el 100% de su salario. Sí. En este caso siempre vamos a tener un techo, sino lo que se hace es que se aumenta el techo de cotización y ya para el año 2025 pues se equipara tanto lo que se va a pagar en la parte de invalidez, vejez y muerte como en la parte de salud, que a partir de ahora del 2025 el Seguro Social va a comenzar a cobrar sobre el techo de 11.903.13. Anteriormente en invalidez, vejez y muerte cobraba sobre 11.336 en el año 2024. En el año 2024 en enfermedad y maternidad cobraba sobre 11.109. Ahora va a cobrar también sobre 11.903.13 y esto va a implicar que tanto en el régimen de salud vamos a tener más recursos y esos recursos deben de ser bien destinados. La seguridad social también, en mi opinión, se han cometido varios errores porque todos los gobiernos creen que el Instituto Hondureño de Seguridad Social es un hospital y eso es parte de los servicios que se prestan. La seguridad social está comprendida tanto por la parte de salud, la parte previsional como otro tipo de elementos sociales, pero aquí hemos confundido la cara del Seguro Social como es la parte médica, hemos confundido que quien debe administrarlo es un médico y eso no es así, para eso existe un director médico. ¿Ha sido un error histórico de poner un médico administrar realmente el Seguro Social? En mi opinión sí, porque ellos se han concentrado más en la parte en realidad médica y ahí se van. Prácticamente tenemos un director médico, dentro del seguro existe un director médico, pero el que llega a administrar el Seguro Social, que debe de ver por todo el sistema, se concentra más en la parte de salud. Y está bien hasta cierto punto porque es la cara, pero para eso usted tiene su director médico que es el que le está brindando pues los reportes de qué es lo que hay que hacer, cuáles son las decisiones que se deben de venir y de tomar, y concentrarse también en el otro elemento que es importante, en la parte previsional, porque nos quejamos cuando venimos y vamos a buscar esa pensión al Seguro Social y nos dice el seguro, no, la pensión va a ser de 5.000, 6.000 empiras. Entonces estamos hablando que si una persona, por citar el ejemplo actual de salario mínimo, una persona dentro de la escala más alta que gana 18.000 empiras, cuando le toca ir y cumple los 65 años de edad, le toca ya jubilarse y esa persona llega al seguro y en el seguro le dicen de que su tasa de reemplazo, en este caso su pensión va a ser de 6.000 empiras, ¿usted cree que se va a jubilar? La respuesta es no, porque todavía tiene necesidad de ingreso y los 6.000 empiras no le ajustan para poderse pensionar de una manera que pueda cubrir todas sus necesidades. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo. Es necesario tomar decisiones tanto desde el punto de vista previsional como desde el punto de vista de la parte de salud, así como el otro régimen que también administra el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es el de riesgos profesionales, que ese es un régimen que está totalmente quebrado y que hay que tomar medidas. Parte de las medidas obviamente es el poder captar más ingresos. Lo único que ahí los ingresos vienen de la parte privada, pero hay que hacer una serie de reformas porque el mismo riesgo que paga una empresa de construcción
lo paga de repente un banco en donde la persona pasa todo el tiempo sentado. Entonces es necesario poder hacer una clasificación de riesgos, que las empresas paguen de conformidad con los riesgos que se pueden tener, es decir, una serie de cambios estructurales a lo interno del Seguro Social. Sí, pero y la situación es que nosotros nos preguntamos, realmente el colegio EPEL, el Seguro Social, siempre ha sido, abogado, una comisión tripartita que ha tomado, siempre ha habido una junta directiva y los actos de corrupción han estado en las tres partes, ¿verdad? Y eso es lo lamentable. Entonces, ¿en quién confiar? ¿En quién confiar, verdad? Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, la verdad es que los empresarios nunca pierden. Si aumentan el salario, lo van a trasladar al consumidor, nos dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Se debe cambiar esa temática de estar cambiando de administradores del Seguro Social. Yo creo que ellos están saqueando, dice este otro televidente. ¿De qué sirve que rompan los techos del seguro? Dice, si no hay modernización en los sistemas y atención. Mire, hoy no hay sistema para citas y uno enfermo. Y esa es la realidad. No hay confianza en la institucionalidad. Así se lo digo. ¿Que nadie cree? Nadie cree. Al final, leyendo los 3, 4 mensajes que pasaron ahorita, usted puede ver, en primer lugar, no se confía en las personas, no se confía ni en los representantes de la empresa privada, trabajadores, ni del gobierno. Y ese es un primer paso que se debe de dar. En realidad, es necesario de que se vuelva a recobrar la confianza en quienes van a tomar las decisiones a lo interno del Seguro Social. El segundo punto, es necesario hacer una serie de reformas. Y una vez que se comiencen a mejorar los servicios, la gente va a ir tomando confianza y al final, como todos decimos, uno paga, si usted siente que le están devolviendo algo, no tiene ningún problema en venir y pagar porque siente algo de vuelta. Pero mientras esa confianza no exista, es bien difícil de que se puedan dar incrementos, así como lo decía uno de los televidentes ahora con su mensaje. ¿De qué sirve que se rompan los techos si la calidad en la atención es mala? ¿Cuántas veces se han roto los techos y seguimos con lo mismo? Pues, o sea, ni siquiera nuevas instalaciones tenemos. Sí, nos hemos quedado concentrados únicamente en Tegucigalpa, San Pedro, y en los demás lugares son algunos servicios subrogados y con algunas pequeñas clínicas que tenemos. Entonces, luego, se presenta en otro problema, porque de repente en Olancho, por decir algún ejemplo, o he escuchado mucho allá también por Santa Cruz de Yojoa, en donde la atención más cercana es San Pedro Sula, pero le dice, ok, me estás cobrando el régimen de salud, que es el más costoso, 5%, al trabajador 2.5%, pero yo no tengo una instalación del Seguro Social aquí. Entonces, ¿cómo es posible que me cobres mejor ese dinero? Lo utilizo para contratar algún seguro o contratar alguna clínica que le dé la atención aquí, pero el seguro sigue cobrando. Y así en muchísimas partes del país, donde el seguro pues es una institución que está ausente. Sí. Lo más cercano son las ciudades grandes. Y el mayor problema que tenemos este 2025, abogado y amigos televidentes, es el hecho de que es un año político y hacer cambios estructurales va a estar bastante complicado. Es un año político electoral. Al final, en realidad, todo esto es parte de la tarea. Hay que verle lo positivo a que sea un año político electoral, porque le permite a quienes aspiran a la presidencia de la República poder desarrollar un plan de trabajo con todo el tema de seguridad social. Y cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de la parte de salud, previsión y la parte de riesgos profesionales, que puedan llegar en realidad con un plan de trabajo a implementar. Seguramente durante el año 2025 y tomando en referencia de que hay una junta interventora, el actual gobierno va a querer hacer algunos cambios al respecto. Pero los cambios en materia de seguridad social no son unilaterales. Tienen que ser hablados, dialogados en una mesa tripartita dentro del Consejo Económico y Social. Y es ahí dentro del Consejo Económico y Social, por mandato de un convenio, que es el convenio 144 de la OIT, que se toman las decisiones en materia de seguridad social. Por eso le digo, es una oportunidad de poder identificar que existen problemas, es una oportunidad para poder hacer un plan en realidad de transformación para lo que es el tema de seguridad social y que pueda ser implementado lo más pronto posible. Bien sea en este gobierno que se inicie, siempre en base a diálogo, o en el gobierno que venga el próximo año, también en base a diálogo. Sí. ¿Tenemos más mensajes?
Dice, la corrupción en el Seguro Social es histórica y han estado los trabajadores, empresa privada y gobierno. Todos son responsables, nos dice este televidente. Dice, el Seguro Social es un elefante blanco. Hace poco lo dejaron saqueado y uno muriendo, nos dice este otro televidente. Por eso no tenemos ni medicina, por ese cambio de administración que comentan, dice este otro televidente. Dice Mirna Carota Pérez, dice, cada cual lo que estudió, dice, por eso hay administradores médicos, dice. Y eso, esto realmente, y vemos, los mensajes reflejan la realidad, y no es que uno esté en contra, no, es que es una realidad. No, es percepción, es la percepción de la gente, y la gente lo ha vivido, o sea, seguramente muchos de los que están comentando ahora, pues han pasado por esa etapa de ir al Seguro Social y no encontrar medicinas, no encontrar atención, que vuelvo, esa es la cara del Seguro Social, que al final el Seguro Social es más que simplemente servicios médicos. El Seguro Social es algo integral. Y a veces no es prohibiéndole a los medios tener acceso a esta denuncia, porque nos ha pasado, ¿verdad? Todo el sistema de salud han bloqueado el acceso a los medios para preguntarle a los pacientes. Mire, si no hay medicamento, resuélvanlo. Sí, o sea, esta gente que está trabajando en el sistema de salud, que está trabajando en el Seguro Social, son empleados que se pagan en base a lo que pagan sus afiliados, lo que pagamos impuestos en este país. No es que nos están haciendo un favor, no es que están sacrificando, no, se les está pagando por una administración que no lo han hecho bien en décadas. Tenemos más mensajes, abogado y amigos televidentes. Dice, mala atención hay ahí. Debemos poner personas administrativas más públicas, que se sepa que no tienen cola que pisar, nos dice este mensaje. Dice, buenos días, dice, soy afiliado al seguro, pero tuve un accidente, me dieron incapacidad por 3 meses desde octubre, estoy tratando de ingresar a la planilla para que me puedan pagar y siempre me dicen que espere, dice, no sé qué más hacer porque nunca me resuelven y desde octubre estoy en eso y para que me paguen será que tendré que esperar 1 año, porque también esto de las incapacidades es un rollo horrible que hay, porque hay mucha falsificación, ya hay tráfico y cuando usted llega realmente el que necesita le pasa este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, muchos empleadores? Y hablo de empleadores en general, tanto empresas como instituciones sin fines de lucro. Lo que terminan haciendo es que una persona que se incapacita, ellos le pagan el salario íntegro y lo colocan para que el trabajador, una vez que reciba el pago de la incapacidad por parte del Seguro Social, porque es un trámite que tarda, pues le devuelva lo que ha percibido al empleador. Porque de lo contrario, usted estaría gozando del derecho de cuidar su salud por medio de una incapacidad, pero se le estaría privando del derecho al ingreso. Y todos tenemos obligaciones. Entonces esto es lo que terminan haciendo muchos empleadores hoy en día. Le pagan el 100% del salario y una vez que el trabajador pues cobra la incapacidad, que es un trámite que puede durar meses, pues le reintegran. Pero eso ya queda como una libertad del empleador, porque la obligación del Seguro Social pues obviamente es pagar el 66% de lo que es la incapacidad del trabajador y el restante 34% pues le corresponde a la parte patronal. Sí. El tiempo casi se nos ha agotado. Abogado, ¿cómo mira usted las perspectivas en este panorama para la clase trabajadora en este 2025? Pues el final yo esperaría de que podamos mantener estabilidad económica, eso esperaría. Creo que cerramos con un indicador de inflación de 3.88, que es hasta cierto punto positivo. Hoy el reto quien lo va a enfrentar pues es el sector empleador, como le decía, tiene que cubrirse ahora con 2 incrementos en el mes de enero, tanto lo que es el de salario mínimo como el del Seguro Social. Y esto lo digo desde el punto de vista de la planificación, porque las empresas también pues planifican y en ese sentido esperemos de que se puedan mantener y que las perspectivas económicas puedan ser positivas. Pero para que haya inversión, para que sea positivo, necesitamos certeza de las autoridades gubernamentales. No podemos estar jugando con temas sensibles. Lo que necesitamos en realidad son mensajes acertados. Y como también hemos venido hablando de este tema de migración, y yo sé que mucho se ha comentado sobre lo que es el mensaje de la presidenta con el tema de inicio de año, fíjese que al final son las formas también
porque si usted me pregunta a mí cuál es la relación gobierno-sector privado, pues en este momento no existe ninguno. Yo creo que no ha sido la forma en realidad de poder hablar con un actor importante dentro de la sociedad como es la empresa privada, y lo mismo ocurrió con ese mensaje del 1 de enero. Creo que no era la forma de mandar el mensaje. Yo creo que Estados Unidos es un actor muy importante y el mensaje influyente, y al final el mensaje de la presidenta era de dialogar, simplemente de que al final, como todo buen hondureño, le agregamos pero, ¿verdad? Y ese pero creo que es lo que ha complicado, porque ya lo que manda su mensaje el presidente Donald Trump es de mantener una relación cordial, de diálogo, pero termina señalando una advertencia. Yo creo que nos hemos concentrado más en la advertencia que en el mensaje de diálogo que ella mandó. Yo esperaría de que tanto Relaciones Exteriores por medio de Cancillería pues puedan hacer un trabajo en realidad que corresponda al trabajo de los migrantes. Y usted lo decía, nos quejamos muchísimo al final de este tipo de mensajes. Recordemos que una cuestión es estar en campaña y la otra ya es gobernar. Y ya el presidente Donald Trump ya en su momento fue presidente, y creo que hemos visto más deportaciones con los gobiernos efectivamente demócratas. Creo que nos ha alarmado muchísimo también las cifras que se nos han presentado de más de 262,000 hondureños que están en una forma irregular y que corren ese riesgo. Pero si algo podemos decir también es, en Estados Unidos no se va a deportar a nadie que esté actuando dentro del marco de las normas. Si hay una persona que se ha salido del marco normativo en Estados Unidos, pues obviamente va a correr riesgo. Si tenemos una persona que anda bebiendo en la calle y haciendo desorden, pues lo van a capturar y lo van a deportar. Pero si el hondureño en realidad que se ha ido con mucho esfuerzo, y que hay que valorar ese esfuerzo del hondureño que se va, porque es todo un tema de sacrificio, tiene un comportamiento ejemplar, nada le va a pasar seguramente. Exactamente. Solamente vamos a leer, ya estamos finalizando el programa, pero vamos a leer este último mensaje que había quedado pendiente. Dice que regulen también la atención que brindan los médicos. Faltan bastantes y ponen en riesgo la salud de los pacientes. Dice, en Navidad cancelaron una cita de oncología, me imagino, solo porque el doctor se tomó el Día del Hombre en un tiempo de crisis por no esperar, dice. Esto lo dicen nuestros televidentes. Nosotros vamos a estar informándoles a través de los noticieros Impacto de todo lo que ocurre en el Seguro Social. Y por el bien de todos, diálogo. Yo creo que es lo que debe prevalecer este año. Diálogo y certeza. Exactamente. Diálogo, porque solamente mediante el diálogo vamos a poder llegar a acuerdos y consensos para buscar el bien común de todos los hondureños. Muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y bueno, a la orden siempre para poderle acompañar en temas importantes que usted nos invita. Gracias al abogado Gustavo Solórzano por habernos acompañado. Ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Ya está Janet y Andrómeda en Hola Honduras con toda la información del momento. Yo soy el que les espero el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta el lunes. Pasen todo. Feliz fin de semana.